Buenas noches. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que reprendas todo espíritu que no sea tuyo, Señor. Que hables a mi vida y que hables a la vida de las personas que nos ven y que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, depositamos en tus manos este tiempo. Amén y amén. Damos inicio a la palabra de Dios. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Vamos a hablar acerca de Pedro. Yo lo titulé La negación de Pedro. Acompáñenme, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Desglosando este versículo, estos versículos, Jesús le está advirtiendo a Pedro, pero pon atención que no lo llama por su nombre, con el nombre que él le había puesto después de la transformación, sino lo llama 2 veces Simón, Simón, su nombre anterior. ¿Por qué hace esa mención? Muy probablemente se relaciona a una amonestación grave que habían tenido unos versículos antes a por quién iba a ser el mayor, quién era el que iba a ser el mayor. Había una disputa entre los discípulos. Obviamente esa parte no le agradó a Jesús, porque estaban hablando en su carne, diciendo: no, ¿quién irá a ser el mayor? Jesús les contesta: mayor va a ser aquel que va a servir, es el que sirve, ese es el mayor. Posteriormente, para no entrar en ese tema, que será clase para otra ocasión, sigue cuando Jesús se manifiesta a Pedro, diciéndole: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Si le ponemos un alto en esa parte, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decirle Jesús a Pedro en ese momento? Se va a venir una tribulación sobre tu vida. Algo que te va a cimbrar, algo que te va a modificar, algo que te va a tambalear. Aunque en lo siguiente, Jesús le está dando al mismo tiempo aliento. De cierta manera, Jesús lo estaba reprendiendo a Pedro. Lo estaba reprendiendo. Pedro era un hombre impulsivo. De los 12 discípulos era el que luego saltaba. No daba tiempo a pensar, sino era de una manera, reaccionaba muy rápido, impulsivamente, repito. El Señor lo estaba reprendiendo por la presunción carnal de Pedro en el versículo 24, que es lo que les había yo comentado. Y seguramente Pedro, por sus características, era el que estaba organizando, ¿no? ¿Quién va a ser el bueno? Jesús lo estaba ubicando, Jesús lo estaba limpiando. Cuando le dice zarandeando como el trigo, se refiere a una prueba nada agradable, pero con un efecto purificador. ¿Por qué? Algo quería Jesús de él. Cuando él le dice: ya no te llamarás
Simón, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra, y en ti fundaré mi iglesia. En ese momento seguramente Pedro se quedó con los ojos abiertos y no sabía qué es lo que el Señor le estaba diciendo o qué quería, qué había detrás de esas palabras. Sin embargo, le da ese aliento, pero yo he rogado por ti. Jesús, ¿a quién estaba rogando? ¿A quién le rogó por Pedro? Jesús le estaba rogando al Padre. ¿Qué le rogaba? Que tu fe no falte, que tu fe no falte. Por un lado lo está reprendiendo, por el otro lado está clamándole al Padre diciendo, este es mi hijo, por favor, guárdalo, por favor, respáldalo. Es parte de su purificación, es parte de la limpieza que tengo que hacer en su vida. Y nos da como resultado, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Una vez que hayas pasado, primero, la prueba. Segundo lugar, una vez que hayas pasado que estés en la prueba, yo estoy rogando al Padre para que tu fe no falte. Y tercero, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, aliéntalos, que a través de la prueba tuviste la fe y has sido rescatado y purificado. A eso se refiere. Y el Señor dijo, y le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vuelve a salir ese Pedro. No, Señor, yo soy no te preocupes, a ti nada va a pasar, aquí yo te voy a respaldar, Señor. Y el Señor lo frena, diciéndole, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo creo que Pedro en ese momento todavía no le caía el 20. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer. El Señor ya iba a ser crucificado. El Señor ya iba a ser aprendido para después matarle. Aquí vemos y catalogué 4 etapas de proceso de Pedro. La primera es la que les leí. El aviso de la prueba. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Le está avisando a Pedro. La segunda parte, Pedro va a la prueba, directo a la prueba. Y lo leemos en el capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y Jesús iba adelante. Ya lo tenían. Y Pedro iba atrás. Atrás del Señor. Y haciendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Se mezcló, estaba en medio de ellos, estaba entre ellos. ¿Quiénes eran ellos? Las personas que estaban viendo cómo lo aprendían, cómo lo llevaban arrestado a Jesús. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Primera negación. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí están las 3 veces.
Hoy que has pasado por alguna situación o que durante la vida no te ha quedado de otra más que decir, por favor, Señor, ayúdame. Dios también te ha puesto a prueba como a Pedro, en un examen, en una enfermedad, con un familiar en un hospital. ¿Y cuántas veces no has clamado? Y una vez que sale del hospital, una vez que sales de tu examen de la universidad, y te paras el cuello y dices, lo hice yo. ¿No es una forma de negar a Jesús cuando tú clamaste a Él? ¿No es una forma de decirle, de decir, lo hizo los doctores? Fue en el hospital porque me operó el mejor cirujano del mundo. ¿Qué no fue Jesús cuando tú le clamaste? ¿Cuántas veces no actuamos como Pedro, impulsivamente? ¿Cuántas veces no negamos a Jesús y le damos el reconocimiento a las personas? Es que yo tuve para pagarle la universidad. Sí, pero Jesús te dio el trabajo para que tú lo pudieras pagar. O te dio los medios. O que no tenías de comer y por X razón tocaron a tu puerta y te llevaron una despensa. O te llegó un dinero extra y fue por ti. ¿Cuántas veces no lo has negado o lo hemos negado? Vamos al 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Recuerda que iba él atrás de Jesús, atrás de Jesús. En eso voltea a Jesús y ve a Pedro. Lo mira a los ojos. Hay un encuentro, hay hay un recordatorio a Pedro, pero no es el recordatorio físico de la mirada. Y aquí nos lo dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando le pedimos, no, no, Señor, para ti va a ser todo el reconocimiento. Y no es así, y no es así, porque podemos verlo desde el punto de vista bíblico y decir, ay, ese Pedro era un impulsivo, ay, ese Pedro abría la boca de más. Pero hoy, ¿qué puedes decir? Ay, ese Pepe, ay, ese Juan, y ese Carlos, esa Marta. No, Señor, nosotros te vamos a seguir hasta el final vamos a ir contigo. Y cuando viene la prueba, no venimos a Jesús, no venimos a buscar su palabra, sino mejor vamos con nuestro compadre o con nuestra vecina a pedirle consejo, que no es una forma de negar, pero Jesús nos recuerda y nos voltea a ver y nos dice, ¿te acuerdas que te dije? Y no es para reprochar, sino es para que volvamos a entrar al camino. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Porque sintió que traicionó a Jesús. Aquel Jesús al que a los ciegos hizo ver. Le tocó verlo a Pedro, cómo sanaba a los cojos. Le tocó ver a Pedro cómo resucitaba a los muertos. Le tocó ver a Pedro cómo sanaba a los enfermos. Y en ese momento hay un encuentro con Jesús. Cuando se voltean a ver y le dice, Pedro, Pedro, ya te acordaste lo que te dije, aún que caminaste conmigo. Esta es la segunda etapa a la que yo le marco. Es la prueba. La tercera etapa, Pedro va al encuentro con Jesús. Y les voy a pedir de favor que me acompañen a, a Juan, capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21,
Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, juntos. Sus discípulos estaban juntos, estaban reunidos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese momento en la vida de los discípulos? Aún no entendían si Jesús iba a regresar. Todavía no alcanzaban a comprenderlo al 100%. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo estaría el ánimo de Pedro en ese momento, después de lo que ya había acontecido? Dijo: ya. ¿Cuántas veces no has estado desanimado? Ahora, pasa eso que tienes en tu mente, pásalo a la mente de Pedro. Sintió que traicionó al Señor. Murió en una cruz, compartió con él tiempo. ¿Cómo se sentía? ¿Crees que se sentía con ánimo? Pero él vuelve a regresar a pescar. Vuelve a regresar a su oficio, a lo que él hacía, pescar. Ya no era ese pescador de hombres que Dios lo había mencionado, sino él vuelve a pescar, literal. Y dice que los demás le dijeron: pues sí, nosotros también vamos. Y dice: y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que él era. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Con la autoridad que siempre hemos hablado, con la que Jesús habla. Jesús estuvo con ellos no solamente en ese momento, es decir, ¿tenéis algo de comer? Jesús había estado con ellos toda la noche, pero no se había hecho visible. Pero no te preguntas por qué le dice: cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo se estaba presentando Jesús que ellos no sabían que era Jesús? Había algo, ¿no? Había algo que les estaba hablando, porque les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Recuerda que Dios le da orden a uno de los animales. ¿Se imaginan? A los animales: llenen, como llenaron aquella ocasión cuando ellos estaban en la barca. Navega más adentro, que le dice precisamente a Pedro, y que llevaban toda la noche haciendo un recordatorio. Recuerden que los peces buscan la frescura del mar. Entonces ya cuando amanecen, ellos entran a las profundidades para encontrar esa frescura. Y nuevamente, hoy Jesús les vuelve a decir: ¿tenéis algo de comer? No. Echen la red. Les vuelve a dar la orden: echen la red. Y de la misma manera, no solamente le está dando la orden a Pedro y a sus discípulos, le está dando la orden a los mismos animales, porque son creación de Dios. Y la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Se refiere a Juan. Es el que le dice a Pedro: es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. En ese momento volvió a vivificarse el corazón de Pedro. En ese momento fue por su Dios, fue para ese reencuentro, para esa restauración. Era una forma de pedirle perdón por la negación que había hecho unos minutos antes, más bien unos días antes. En ese momento
Algo pasó en Pedro. ¿Por qué no fueron los demás? Porque Pedro anhelaba en su corazón abrazarlo. Pedro estaba arrepentido. Pedro se arrepintió desde que lloró. Pedro traía un dolor en su corazón. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de rescatar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Dios sostenía esa red. Dios sostenía esa red. 153 peces de bastante, no lo dice tan literal, pero debieron haber sido no charales. Eran peces gordos, peces grandes. Jesús prepara un desayuno, porque eso fue en el amanecer. A ver, tráiganlos para acá. Jesús sigue restaurando el corazón de Pedro, no solamente el de él, el del mismo Pedro, sino el de sus discípulos. Les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Cuando les dice, vino pues Jesús y tomó el pan, estaban en oración, volvió a hacer lo que comúnmente hacía, orar. El hecho de que ya no estuviera físicamente no interrumpió la oración. Él seguía orando. ¿Qué le dijo a Pedro? Versículos anteriores, en el libro de Lucas. Le dijo, mas yo he orado para que tu fe no falte. Ahí estaba físicamente, antes de ser crucificado, no moría. Después de la crucifixión, ¿qué dice? Estaba orando en esta parte. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno... Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hasta aquí es la tercera etapa. ¿Y la cuarta? ¿La cuarta cuál es? La primera, el aviso de la prueba. La segunda, la prueba. La tercera, Pedro va al encuentro de Jesús. Y la cuarta, Jesús lo restaura. ¿En dónde lo podemos ver? Aquí mismo lo vamos a ver. En el Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese momento, Jesús estaba restaurando. No en la primera, no en la segunda, sino en la tercera. En la tercera, Jesús estaba restaurando el corazón de Pedro y le está diciendo, retoma, ya no seas el pescador, el de los peces, sino acuérdate que le dijo, hoy serás pescador de hombres. Vuelve a retomar el camino, instruye a mi pueblo, enséñales quién soy, enséñales quién es Dios. Jesús estaba restaurando su corazón con ese amor y con esa pasividad que solo Él lo puede hacer. De cierto te digo,
Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y llevará donde no quieres. Jesús restaura el corazón de Pedro. Y eso nos habla a las personas que hemos conocido a Cristo desde que llevamos algo de tiempo. Que sabe Jesús que nos hemos equivocado. Y nos dice, nuevamente te perdono. Nuevamente retoma el camino. Pero es que me equivoqué y tropecé. Restaura. Jesús es amoroso. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, también te dice Jesús, yo te perdono. Yo sé todo lo que has hecho. Yo sé que has caído en adulterio, fornicación, en mentira, en robos. Todos mis mandamientos los hemos violado. Todos los mandamientos hemos caído nosotros. Pero Jesús nos dice una vez más, ¿me amas? Así como le dijo a Pedro, ¿me amas? Nos repite 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hermanos en Cristo, no te detengas. Pecamos, sí pecamos. Pero también Dios nos dice, apacienta mis ovejas. Allá afuera tengo ovejas. Allá afuera necesito que les hables de mí. Necesito que les hables de mi amor por ellos. Yo te restauro. Apacienta mis ovejas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre. Restaura nuestros corazones, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta noche, si tú por primera vez quieres recibir a Cristo en tu corazón, acompáñame, por favor, con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. He violado todos tus mandamientos. Perdóname en el nombre de Jesús. Y te pido que entres a mi corazón como mi único Señor y como mi único Dios y Salvador, y habites en mí, en el nombre de Jesús. Y que tú seas mi guía, Padre, que tú me fortalezcas, que tú me levantes. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvo hermosa la palabra, estuvo hermosa. Dios nos restaura. El hecho que esté yo de este lado no quiere decir que sea perfecto, no. Quiere decir que he sido sucio y que sigo estando sucio, pero que Dios todos los días me limpia. Y es para gloria de Él, para glorificar su nombre, porque tenemos un Dios restaurador. No es perfecto, no soy. Una familia perfecta tampoco la tengo. Unos hijos perfectos no los tengo. Mi vida no es perfecta. Pero mi Dios es el que me limpia. Mi Dios es el que me purifica. Mi Dios es el que me dice, ve y apacienta mis ovejas. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. No olviden compartir este video. Bendígalo. Denlo en bendición. Compártanlo en bendición. Si tienes a alguien en un hospital, en un funeral, si tienes a alguien en un reclusorio o en otro país, envíale el video. Es necesario que sea restaurado. Hermanos en Cristo y personas que no conozcan de Cristo, Dios siempre tiene algo que hablar a nuestros corazones. Amén. Mañana nos vemos si Dios así lo permite.